En los últimos tiempos, la nueva izquierda se ha esforzado por convencernos a todos de que el verdadero responsable de la agresión sexual, del abuso sexual, de la violación y del feminicidio es el hombre, simple y llanamente el hombre, el macho. El sistema patriarcal, la imagen fuerte masculina, o como algunos medios de comunicación amarillistas les gusta llamarle, la masculinidad tóxica. Muchos incluso intentan convencernos de que la agresión sexual, el abuso y el acoso sexual son culpa de una sociedad machista o de una sociedad con una figura masculina demasiado fuerte, y que los comienzos de la agresión sexual comienzan a verse en pequeños actos de violencia llamados caballerosidad, o como le llaman ahora, micromachismos. Pero ¿se sustentan con la realidad estos datos? ¿Es culpa de nosotros, los ciudadanos comunes, que haya una mujer asesinada cada 30 horas, según las estadísticas de Ni Una Menos? ¿Es culpa de nuestra masculinidad que haya un número dramático de víctimas de violación? No, por supuesto que no. Estos datos fantasiosos no son más que una maniobra política paupérrima para manipular a las masas a través del miedo, a través de la indignación, a través de la angustia, a través de los sentimientos, en lugar de, claro, atacar a la verdadera problemática, que es bastante más compleja que simplemente echarle la culpa de todos los males al hombre común. Primero y principal, el violador no es un hombre común. El violador en la mayoría de los casos presenta síntomas similares a los de una persona con TPA, es decir, trastorno de personalidad antisocial. Esto es un trastorno psiquiátrico, lo que comúnmente llamamos un sociópata. Según estudios psiquiátricos, la tipología de un violador es la típica tipología de un delincuente, no es un hombre común. El médico psiquiatra Humberto Castillo explica que el perfil psicológico de un violador ya viene configurado desde su infancia. Si bien es cierto que en muchos casos el violador no presenta señales de ser un criminal, lo cual hace que no nos demos cuenta de que lo es, más bien sí es cierto, sabe encubrir estas emociones, también es cierto que de tanto en tanto explotan en su mente. El violador no es un hombre común, no tiene una mente sana, y el violador tampoco es macho. Si bien por alguna razón el feminismo moderno ha intentado relacionar la imagen del violador con la del macho o la del hombre masculino, esto está demasiado alejado de la realidad. El violador no es un hombre masculino, el violador no es un macho. El violador es alguien que repetitivamente busca reexperimentar escenas en las que confluyen todos sus miedos, todas sus angustias y todas sus agresiones o sus sentimientos agresivos. El violador es alguien que pone en juego constantemente toda su conflictividad que tiene ya conformada desde su infancia. El violador no es un hombre común. El violador no es alguien masculino, no es un macho. No es alguien a quienes los hombres miremos y digamos, ¡qué macho! ¡Qué buen trastornado sociópata cómo violó a una mujer! En la inmensa mayoría de los casos, un violador es alguien que sufrió situaciones de abandono, situaciones de conflictividad familiar y en muchísimos casos, situaciones en las que fue víctima de abuso sexual, en las que fue utilizado como objeto sexual durante su niñez. No es un hombre común y corriente. Según el doctor Castillo, director del Instituto Nacional de la Salud Mental del Perú, en la mente de un violador se encuentran procesos muy complejos e incluso hay allí una predisposición genética. No es un hombre común. El violador no es macho. El violador no es un símbolo de la masculinidad. El violador es cobarde, es temeroso, es angustiado y es muchas veces previamente víctima de abuso sexual. Un perfil muy alejado de ser un símbolo de la masculinidad. El violador tiene sentimientos de inferioridad y de frustración vital. Sentimientos muy alejados de la imagen del macho o de la imagen masculina. Sentimientos que expresan a través de explosiones de violencia. No lo digo yo, lo dice la psiquiatría. El violador no es un hombre común. ¿Saben lo que hace un hombre común cuando tiene a un violador enfrente? ¡Hijo de tu puta madre, güey! Ni los demás delincuentes quieren a un violador. ¿Saben cómo torturan y cómo humillan a un violador cuando entra a la cárcel? Los otros delincuentes, los otros criminales, a los violadores no lo quieren ni los criminales. Poné la cola más acá, más acá. El violador no es el hombre promedio, como afirman referentes nefastas como Leonor Silvestri. El violador es un sujeto con poca o inexistente capacidad de empatía. Es una persona cuya mente trastornada no anticipa las consecuencias de sus actos. Es una persona con muy posible historias de abusos sexuales en carne propia. El violador es un sociópata que en su mente considera que tiene derecho
a cometer la agresión. Y en muchos casos, el violador comete su agresión durante estados psicóticos o maníacos. No es el hombre promedio, no es un hombre normal. Y tampoco es macho, ni es masculino. El violador no busca sexo, busca poder. Según la psicología, uno de los rasgos más comunes del violador es que su objetivo no es la gratificación sexual, sino la búsqueda del ejercicio del poder. Se ven atraídos por la idea de ejercer dominación, de hacer que otras personas hagan algo en contra de su propia voluntad, obedeciendo y sometiéndose ante los intereses del agresor. Lo que el violador busca no es algo genital, lo que el violador busca es algo mental. El violador busca poder, goza con el sometimiento. ¿Por qué se piensan que no hay una ley para castrar a los violadores? No es una cuestión netamente sexual. Si castramos a todos los violadores, van a seguir cometiendo agresiones sexuales con algún tipo de artefactos o de alguna otra manera, porque no es algo genital. El violador es un enfermo, no es el hombre común, no es el hombre masculino. Según un estudio de Eva Sanz, el 86,7% de los violadores son personas trastornadas por haber sufrido entre los 6 y 14 años abusos emocionales, físicos o sexuales. No es ni tu perfil ni mi perfil, no es el perfil de un hombre promedio. El violador no es el hombre común. Y la agresión sexual no es culpa de una sociedad patriarcal ni de un prototipo de imagen masculina. Más bien todo lo contrario. Según meticulosos estudios de estadísticas recopiladas por la National Fatherhood luego de extensas investigaciones, el 80% de los violadores provienen de hogares sin figura paterna. Al igual que el 85% de las personas con desórdenes de conducta, el 90% de los jóvenes que escapan de sus hogares, el 75% de los pacientes en centros de abuso de sustancias, el 70% de los delincuentes juveniles, el 71% de los desertores escolares, el 63% de los suicidas y el 85% de los criminales encarcelados. Claramente el problema no es la imagen patriarcal y masculina, más bien pareciera que estos problemas están vinculados a la falta de una figura masculina. Las personas que crecen sin una figura paterna, según extensas investigaciones, son 20 veces más propensas a los desórdenes de conducta, 14 veces más propensas a violar, 10 veces más propensas a ser drogadictas, 20 veces más propensas a la depresión y 5 veces más propensas al suicidio. Claramente el problema no es la figura masculina, sino más bien la falta de esta. Claramente no es el hombre común el responsable, claramente no es el hombre criado por figuras masculinas predominantes. El responsable de la agresión sexual es un sociópata, cobarde, acomplejado, trastornado, frustrado, conflictuado, angustiado, con tipología de delincuente y predisposición genética. No nos dejemos engañar más por una ideología o por un movimiento que nos quiere hacer creer que los responsables de la agresión sexual, de la violación y del feminicidio somos los hombres comunes y corrientes y mentalmente saludables, mientras por atrás nuestro le abren la puerta de las cárceles a los verdaderos responsables de los feminicidios y de las violaciones, votando en contra de leyes como el registro de violadores, votando en contra del endurecimiento de penas para violadores, votando a favor del 2x1 para violadores, votando en contra de la prisión efectiva para violadores. Sí, las representantes de la izquierda feminista, sí, las representantes del socialismo, sí, las representantes de los relatos y discursos de izquierda, sí, los representantes de la izquierda en este país, en la Argentina. Es mucho más fácil este discurso banal de culpar al hombre común y corriente, al hombre heterosexual, al hombre masculino, al hombre cisgénero de los asesinatos y de las violaciones, que encargarse de una problemática que es muchísimo, pero muchísimo más compleja que simplemente levantar un cartelito que dice hashtag vivas nos queremos, hashtag ni una menos o muerte al macho. Queridos líderes y manifestantes, pónganse a trabajar y dejen de engañar y de dividir a la sociedad.